Les damos la bienvenida a todos. Primero que todo, me presento, mi nombre es Pablo Jorquera. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre la renta líquida imponible, ¿cierto? Renta líquida imponible y sus conceptos en la generalidad de los tres regímenes principales que tenemos vigentes, porque sabemos que finalmente van a ser diferentes la forma en la que se va a determinar la renta líquida imponible según en qué régimen esté sujeto el contribuyente que finalmente va a declarar su renta, ¿cierto? Primero que todo, bueno, también mencionar que, a opinión muy personal, la renta líquida imponible es el corazón de una renta, ¿cierto? Desde una renta líquida disponible bien generada por un contribuyente, lo más probable es que se genere una correcta presentación de una renta. Así que vamos a partir primero con una parte de material teórico que es acotada, es para poder ver algunos conceptos generales. Y después vamos a hacer unos ejercicios en nuestro sistema. La idea es que podamos ver de qué forma se trabaja dentro de nuestro sistema en los tres regímenes, sobre todo porque hay que analizar la vinculación que existe entre el módulo de contabilidad, o sea, cómo vamos a ir contabilizando los movimientos y cómo eso se va a ir reflejando en lo que corresponde a renta. Entonces, vamos a partir con la presentación, vamos a ir avanzando. Y para partir entendiendo el concepto de la renta líquida imponible, tenemos que entender que en nuestra actual legislación tributaria existen desde el 1 de enero del 2020 tres regímenes principales, ¿cierto? El régimen general 14A, que lo llamamos también como régimen semi-integrado, el régimen general PROPYME, que ahí tenemos el 14D número 3, y el régimen de transparencia tributaria, que es el 14D número 8. Después tenemos el régimen de renta presunta, donde ahí lógicamente no vamos a determinar una renta líquida imponible como tal, y los contribuyentes que no están sujetos al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. A ver, vamos a partir hablando sobre conceptos generales e importantes a considerar en estos tres regímenes principales, ¿cierto? En el régimen general 14A vamos a determinar una base imponible, una renta líquida imponible, y la renta líquida imponible, su finalidad es reflejar el resultado tributario, ¿cierto? El resultado tributario de la empresa. Y a través de la determinación del resultado tributario de la empresa, nosotros vamos a pagar el impuesto de primera categoría que corresponda, ¿cierto? Entonces, en el caso del régimen general 14A, el impuesto de primera categoría que van a pagar estos contribuyentes va a ser el 27%. ¿Cierto? En el régimen general PROPYME, en el 14 de número 3, vamos a determinar también una base imponible que va a ser el resultado tributario y acá hay un punto importante porque viene una primera modificación desde la renta del año tributario 2024 con el año tributario 2025. El régimen general PROPYME, el 14 de número 3, está afecto a un impuesto de primera categoría del 12,5% para el año tributario 2025. Y en el caso del régimen de transparencia tributaria, está exento del pago de impuestos de primera categoría. Por lo tanto, nosotros determinamos nuestro resultado tributario y ese resultado tributario finalmente va a ser asignado, va a ser atribuido a los propietarios de la empresa. Entonces, vamos a seguir avanzando y vamos a partir hablando sobre la renta líquida imponible en base de vengada. Porque acá hay que entender dos conceptos principales, ¿cierto? En el caso de cuando hablamos de una base imponible en base de vengada o una base imponible en base percibida, vamos a ver las diferencias principales que existen y que se van a aplicar según el régimen. En el caso de la base de vengada, lo vamos a aplicar para empresas que tributan o que están sujetas a las disposiciones del artículo 14A, empresas que tributan en el régimen general 14A. Esta renta líquida imponible en base de vengada tiene la característica de que para su determinación comenzaremos el cálculo con el resultado financiero del ejercicio determinado a través de un balance o un estado de resultados, ¿cierto? Entonces, desde acá ya entendemos que este tipo de empresas eh, deben llevar contabilidad completa, ¿cierto? Porque al llevar contabilidad completa determinan un resultado financiero y ese resultado financiero va a ser el que finalmente el punto de partida para efectos de determinar la renta líquida imponible. Luego vamos a aplicar ajustes al resultado financiero
Estos ajustes son los denominados agregados y deducciones. Después, cuando veamos el esquema de cálculo de la renta líquida imponible, vamos a ver desde dónde vienen estos agregados y las deducciones. Y en el caso de la renta líquida imponible en base de vengada, que como comentaba, lo van a presentar eh, empresas sujetas a las disposiciones del 14A, se debe declarar en el recuadro 12 del formulario 22, donde en primera instancia se informa la composición del resultado financiero del ejercicio y posteriormente se informan los ajustes al resultado financiero. ¿Cuáles son los ajustes al resultado financiero? Los agregados y las deducciones. Acá podríamos agregar que además de declararlo en el recuadro 12 del formulario 22, también debemos generar la declaración en la DJ 1926. La DJ 1926 habla sobre la renta líquida imponible y en este caso la deben presentar solamente las empresas sujetas a las disposiciones del 14A. ¿Ya? Entonces, ahí debemos ya entender cuál es la implicancia y cuál es el alcance que tiene poder generar una renta líquida imponible. Y también debemos tener en conciencia siempre el ciclo para poder determinar una renta líquida imponible, porque en el caso del 14A debemos generar la contabilidad completa, ¿cierto? Que nos da origen al balance y al estado de resultados. Y desde ahí nosotros debemos desglosarlo y debemos generar el análisis y los ajustes correspondientes a la renta líquida imponible. Y esto va a tener implicancia posteriormente porque vamos a tener que presentarlo en el formulario 22 en la DJ 1926, pero también va a tener implicancia posteriormente con el registro de renta empresarial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una empresa que está sujeta a la disposición del 14A, al régimen general 14A, sabemos que el impuesto de primera categoría que va a pagar va a ser el 27%, ¿cierto? Y la normativa nos dice que este tipo de contribuyente va a poder utilizar ese 27% que va a ser el pago de impuesto de primera categoría por la empresa como crédito en un 100%, pero con la obligación de restituir el 35%. Entonces, ¿cuál es el alcance que tiene esta descripción que acabo de señalar? Es que posteriormente en el registro de renta empresarial nosotros vamos a anotar el impuesto de primera categoría pagado por la empresa en los saldos acumulados de crédito, sujeto a restitución con derecho a devolución. ¿Cierto? Entonces, eso hay que tenerlo claro, el alcance que tiene finalmente determinar una correcta renta líquida imponible. Vamos a seguir avanzando. Acá vemos el esquema de la renta líquida imponible, donde partimos con que la normativa que nos rige nos dice que entre los artículos 29 al 33 se va a encontrar la descripción de cómo vamos a generar finalmente una renta líquida imponible, donde en el artículo 29 nos va a hablar sobre los ingresos brutos, excepto los ingresos no constitutivos de renta, menos los costos de venta o servicio. En el artículo 31 nos habla de gastos necesarios para producir la renta, que es fundamental cuando nosotros vamos a determinar una renta líquida imponible, porque cuando nosotros hablamos de un gasto necesario para producir la renta, entendemos que existe más de un tipo de gasto, ¿cierto? Que nosotros dentro de nuestra contabilidad podríamos tener gastos que efectivamente son necesarios para producir la renta, pero otros gastos en los que incurren los contribuyentes que no necesariamente son necesarios para producir la renta. Y cuando no son necesarios para producir la renta, sabemos que se transforman en un agregado, en un ajuste que debemos realizar en la renta líquida imponible. Después tenemos los ajustes de la renta líquida imponible según las normas del artículo 41, que el artículo 41 sabemos que nos habla de la corrección monetaria, eso lo encontramos en el artículo 32 y por lo mismo puede sumar o restar, ¿cierto? Pueden haber ajustes por corrección monetaria positivo o negativo. Y finalmente en el artículo 33 que nos habla sobre los ajustes por agregados y deducciones. Eso finalmente nos va a entregar el resultado que va a ser la renta líquida imponible. La renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro, más adelante vamos a ver la descripción del incentivo al ahorro. Entonces, como esquema de trabajo, como resultado de este esquema, un ejemplo de una renta líquida imponible sería este, que es bien sencillo y es para solamente entender, ¿cierto? Nosotros en un supuesto podríamos tener un resultado según balance de 100 millones y como agregado debiésemos generar el ajuste por el impuesto de primera categoría, ¿cierto? El impuesto de primera categoría que está dentro del gasto, que afecta al resultado del ejercicio. ¿Por qué agregamos el impuesto de primera categoría? Porque la normativa, la ley de impuesto a la renta, igualmente nos dice que se van a aceptar eh,
al impuestos, a excepción de el impuesto de esa misma normativa, de la ley de impuesto a la renta. ¿Y cuál es el impuesto que se genera con la ley de impuesto a la renta? El impuesto de primera categoría, ¿cierto? Entonces lo debemos agregar. Y como deducción en este caso, restando a la renta líquida imponible, tenemos dividendos percibidos. ¿Por qué los dividendos percibidos van a ser una deducción? Y para entender el ciclo es que entendemos que si nosotros tenemos un dividendo percibido, sabemos que es por una participación en alguna sociedad, ¿cierto? En alguna sociedad relacionada. Entonces, si yo tengo participación en una sociedad relacionada, esa sociedad determina su base imponible o su renta líquida imponible, paga el impuesto correspondiente, pero de ese mismo resultado nosotros podemos tener una remesa, podemos tener un dividendo, podemos, bueno, generar retiro no en este caso. Pues entonces, como yo recibo una utilidad de una empresa en la que tengo participación, la debo deducir porque ya cumplió su respectivo tributo en la empresa de origen, en la empresa de la que estoy recibiendo ese impuesto, ¿cierto? Y después ya viene todo un tema para ver si es que se debe incrementar o no. Entonces, eso nos va a dar el cálculo de la renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro, como les comentaba, el incentivo al ahorro que se encuentra en el artículo 14E, y el incentivo al ahorro nos dice que podemos acogernos a él de forma opcional y la finalidad es que mantengamos esta renta líquida imponible, eh, que esta renta líquida imponible positiva, entendemos que es un resultado tributario eh, que aumenta el patrimonio de nuestra empresa, ¿cierto? Entonces la normativa nos dice, si tú mantienes este patrimonio, entendemos que también lo vas a reinvertir en tu empresa, por lo tanto nosotros te decimos, acógete al incentivo al ahorro y te rebajamos en un 50%, eh, con un tope de 5.000 UF, la renta líquida imponible por la cual tú vas a pagar el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Y para poder generar el cálculo de la renta líquida imponible invertida en la empresa, debemos partir con la renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro, o sea, resultados según balance más agregado y menos deducciones, menos los retiros efectuados por los propietarios durante el ejercicio, porque entendemos que los retiros efectuados por los propietarios rebajan el patrimonio de la empresa, y menos los gastos rechazados no afecta al artículo 21 que se encuentra en pagado, que sigue la misma lógica de los retiros. También rebaja patrimonio la empresa. Entonces determinamos el patrimonio neto o el patrimonio que efectivamente se va a mantener dentro de la empresa. Ya ese patrimonio nosotros lo vamos a rebajar en un 50% con un tope de 5.000 UF. Entonces, generando esa rebaja, por consecuencia, rebajamos también la renta líquida imponible por la cual nosotros vamos a calcular el impuesto de primera categoría que va a pagar la empresa, ¿cierto? Es de carácter opcional, no es obligatorio acogerse al incentivo al ahorro. ¿Y cuál es la lógica también de que sea opcional? Que si nosotros nos acogemos a este incentivo al ahorro, entendemos que este saldo o esta rebaja eh, no paga impuestos, ¿cierto? No paga el impuesto de primera categoría, por lo tanto queda pendiente de generar el pago de impuesto de primera categoría. ¿Y en qué momento podría potencialmente pagar ese impuesto? En el momento de generar un término de giro, por ejemplo. Entonces, son datos que hay que tener en consideración al momento de decidir acogerse o no. Entonces, seguimos avanzando ahora, pasamos a la renta líquida imponible en base percibida. Cuando hablamos de esta renta líquida imponible en base percibida, entendemos que ahora nos cambiamos de régimen, ya no seguimos hablando del 14A, sino que ahora hablamos de regímenes PROPYME. Los regímenes PROPYME deben determinar su renta líquida imponible en base percibida porque la normativa sí nos dice que eh, en este caso, con esta descripción, la principal característica de la denominada base imponible es que se tomarán todos aquellos ingresos percibidos en el ejercicio y los gastos pagados efectivamente en el mismo. Por lo tanto, el resultado tributario será la diferencia entre ingresos menos ingresos. Ahí hay una serie de diferenciaciones que generamos con la base de vengada, que era el 14A, ¿cierto? En la base de vengada nosotros tomamos el resultado financiero según contabilidad completa y desde ahí generamos los ajustes por agregado y deducciones. En este caso, en las empresas que tributan en 14 de 3 y 14 de 8, nosotros tomamos la diferencia entre ingreso y egreso.
y desde dónde se generan las principales diferencias que se ejemplifican eh, o que lo demuestran, es que, por ejemplo, muchas empresas todavía generan cobros de facturación a 30 o 60 días, ¿cierto? Entonces yo puedo facturar una prestación de servicio o la venta de un producto en diciembre, pero el cliente quizás me paga en el mes de enero o en febrero, ¿cierto? Del año siguiente, lógicamente. Por lo tanto, en el régimen 14A, esa venta tributa en el año tributario en el que se generó la venta, en el momento en el que se facturó. O sea, si yo lo facturo el 31 de diciembre o en diciembre del 2024, va a tributar de inmediato en el año tributario 2025, ¿cierto? En cuanto en una ProPyme, si yo genero el mismo movimiento, genero la factura en diciembre del 2024, pero el cliente me paga en enero o febrero del 2025, esa factura ese ingreso va a tributar en el año tributario 2026. Entonces ahí ya se genera una diferencia importante. Lo mismo con, por ejemplo, el pago de remuneraciones. Si una empresa por, por eh, eh, se me fue la palabra, por disposiciones de la empresa, por política, esa era la palabra, por políticas de la empresa, paga sus remuneraciones los primeros días del mes, o sea, al mes vencido, o sea, yo trabajo enero, pero me pagan antes del 5 de febrero. En el caso de diciembre se genera esa situación, ¿cierto? Que yo finalmente, contablemente, lo más probable es que genere la centralización de la remuneración el 31 de diciembre, donde voy a reconocer el gasto por remuneración y la cuenta y las remuneraciones por pagar las voy a llevar al pasivo y el pasivo lo voy a saldar los primeros días de enero, ¿cierto? Porque voy a generar el pago, por ejemplo, el 5 de enero. Por lo tanto, en el régimen 14A la rebaja a la base imponible porque finalmente rebajo mi balance al 31 de diciembre reconociendo el gasto por remuneraciones, pero lo voy a pagar en el que finalmente pago en enero. Y en el caso del ProPyme, también lo puedo reflejar según balance al 31 de diciembre, pero cuando me va a afectar la base imponible va a ser cuando yo pague esa remuneración, el día 5 de enero. Entonces esa tributación o la tributación de ese pago de remuneraciones va a pasar nuevamente al año tributario 2026. Entonces por eso es importante entender estas diferenciaciones que existen entre el 14A y el 14E. Igualmente nos dice la normativa que no obstante existir gastos que no son necesarios para producir la renta, se debe realizar el ajuste correspondiente y sumarlo como un agregado a la terminación de la base imponible. ¿Y dónde podemos ejemplificar con lo mismo que vimos anteriormente con el 14A, con la renta líquida imponible? Eh, Acá la normativa nos dice primero, tu resultado tributario va a ser ingresos menos egresos, ¿cierto? Pero igual me dice que debo generar ajustes por agregado si es que es necesario, si es que incurro en gastos que no son necesarios para producir la renta. Y en el ejemplo que vimos anteriormente, el pago de impuesto de primera categoría, en el caso del 14 de 3, un pago de impuesto de primera categoría es un egreso, ¿cierto? Es un desembolso que se genera en la empresa. O sea, yo pago el impuesto de primera categoría en abril. Entonces va a rebajar o se va, tengo el total de ingreso, el total de ingreso va a tener considerado ese impuesto de primera categoría, por lo tanto, la normativa me dice, agrégalo, genera el ajuste por agregado por ese gasto que no es necesario para producir la renta o que está considerado como un gasto rechazo. Entonces, el esquema de cálculo, que bueno, acá tenemos las líneas que también se presentan en el recuadro 17 del formulario 22, parte con los ingresos percibidos del giro habitual generados por el propio contribuyente y tiene una serie de conceptos de ingresos, ¿cierto? También hay una línea específica que habla de ingresos percibidos devengados en el ejercicio anterior y pagados en el ejercicio actual. Y hay una serie también de conceptos donde también están los otros ingresos percibidos, sean o no del giro, ingresos por participación en otras sociedades relacionadas, etcétera. Después en los egresos se desglosa también los egresos necesarios para generar los ingresos percibidos, compras de bienes del activo realizable. También está la opción o la clasificación de egresos devengados en ejercicio anterior y pagados en el ejercicio actual. Después debemos desglosar egresos por concepto de adquisición de bienes del activo fijo, ¿cierto? Remuneración, honorario. em, em,
arriendos, todo lo que sea ingreso, nosotros lo vamos a clasificar y lo vamos a enlistar dentro de los ingresos para poder determinar el total de ingresos, eh, reflejarlo o llevarlo contra el total de egresos. Y, por ejemplo, acá también vamos a tener partidas a que se refiere el inciso primero y inciso segundo del artículo 21 que no estén afectas, ¿cierto? Y ahí nosotros encontramos los gastos rechazados, que lo vamos a rebajar, que lo vamos a sumar como un egreso, pero que posteriormente debemos generar un ajuste por agregado, donde vamos a tener esas mismas partidas, ¿cierto? Partidas que se refiere el inciso primero e inciso segundo del artículo 21. Finalmente, al yo rebajarlo como egreso y posteriormente agregarlo, eh, eh, TNTA, ¿cierto? Pero me sube la base imponible que finalmente va a ser el cuadro de cálculo de, el impuesto de primera categoría. Entonces vamos a determinar primero la base imponible ante el incentivo al ahorro y después vamos a poder generar la determinación del incentivo al ahorro. Acá, bueno, eso lo voy a cambiar más adelante, pero como les comenté, el impuesto de primera categoría para el año tributario 2025 en empresas 14 de 3 va a ser el 12,5. ¿Ya? Entonces, bueno, acá tengo una pequeña descripción de lo que se trata el incentivo al ahorro, que como les comentaba anteriormente, se pueden acoger contribuyentes que estén en los regímenes de semi-integrado, en el 14A y en el 14 de 3, y tienen como opción de acogerse a la franquicia tributaria que se encuentra en la letra E del artículo 14. Acá es importante entender que cuando hablamos del incentivo al ahorro, que eso lo expliqué por qué vamos a tener la opción de acogernos al incentivo al ahorro, no corre para el 14 de 8, ¿cierto? Que es el régimen de transparencia tributaria. Y tiene la lógica. Lo que busca el incentivo del ahorro es bajar la base tributaria con la que yo voy a pagar el impuesto de primera categoría. Y las empresas 14 de 8 no están afectadas al pago de impuesto de primera categoría, ¿cierto? Entonces es por eso que se excluye ese régimen y solamente 14A y 14 de 3 van a poder acogerse a esta franquicia. Como comentaba anteriormente, permite deducir en un 50% el resultado tributario determinado ya sea a través de la renta líquida imponible en base de vengada o la base imponible de base percibida con un tope de 5.000 UF. Por consecuencia, rebaja el impuesto de primera categoría que tendrá que pagar el contribuyente. Los requisitos para acogerse al incentivo al ahorro es que deben ser contribuyente acogido al régimen semi-integrado y los que se encuentran en el régimen general por PYME, o sea, el régimen general 14 el 14 de 3, y que el promedio anual de ingresos de su giro no debe ser las de 100.000 UF en los últimos 3 años comerciales. El esquema de cálculo, bueno, que igualmente lo vimos en el ejemplo del 14A, partimos con la base imponible ante el incentivo al ahorro, después rebajamos los retiros y los gastos rechazados, que en el caso del 14A son retiros actualizados y gastos rechazados actualizados, en el caso del 14 de número 3 son retiros y gastos rechazados a valor histórico. Entonces eso nos da la base imponible invertida en la empresa y sobre esa base vamos a generar la rebaja con el tope de los 50.000 UF. Entonces, ahora vamos a ir a la aplicación de nuestro sistema, vamos a ver cómo debemos generar la base imponible según el régimen. Y un minuto porque les voy a partir compartiendo nuevamente. Y acá estamos dentro de nuestro software contable tributario web, que también lo podemos trabajar dentro de nuestra gestión empresa ERP, donde también vamos a tener las opciones de trabajar con este módulo de tributación, el módulo tributario. Ahora, vamos a partir entonces trabajando con una empresa 14D número 3. En el caso de la empresa 14D número 3, como mencionamos hace un instante, se determina la base imponible según la diferencia entre ingreso y egreso, ¿cierto? Esos ingresos y egresos nosotros los vamos a ir contabilizando, por ejemplo. Vamos a ir a la opción comprobante, vamos a ver la visualización de los comprobantes. Y en este caso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la cancelación a los proveedores y la cancelación de los clientes, ¿cierto? El registro del pago de los clientes y el registro del pago de los proveedores. También está, no sé, por ejemplo, el pago de la boleta de honorario, cualquier ingreso y cualquier egreso que pueda ser tributable nosotros lo vamos a contabilizar, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer, o en el caso del ciclo contable, nosotros vamos a registrar las compras y las ventas, lo vamos a centralizar, posteriormente registramos estos comprobantes de ingreso y egreso. Ahora, ¿qué es lo que genera el sistema? Que al momento de generar un registro de ingreso o un egreso, el software genera un archivo
un formulario que se completa de forma automática en el caso de la compra y las ventas, que es de esta forma, va llevando este registro. Nos muestra el tipo de comprobante, el número de documento, el tipo de documento contable, en este caso una factura electrónica, el RUT emisor, la fecha de operación, la glosa del movimiento, el monto neto, el monto del IVA, el monto total, el monto percibido pagado, que en este caso al ser un ingreso, entendemos que es un monto percibido, y el monto tributable. Y acá hay un punto súper importante porque cuando nosotros hablamos de monto tributable, sabemos que para efectos de la determinación de la base imponible, los ingresos que van a tributar no van a ser los montos totales percibidos por el concepto del pago de una factura que nos generan los clientes, sino que va a ser por el monto neto, ¿cierto? Entonces acá el sistema lo desglosa de forma automática y se asigna un ítem de la RLI, un ítem en el que va a quedar clasificado para efecto de la determinación de la base imponible. En este caso, va a ser ingresos percibidos, ¿cierto? Que de esa forma se va a visualizar posteriormente en la base imponible. Eh, entonces, después seguimos avanzando. También lo mismo va a pasar para comprobantes de egreso. Por ejemplo, en esta empresa que estábamos mostrando tenemos el pago de una boleta de honorario, ¿cierto? Y para efecto del pago de la boleta de honorario, en el momento en el que yo registro este comprobante contable, también le vamos a dar la característica, ¿cierto? Al momento de guardar el comprobante, nos va a consultar el sistema si deseamos registrar em, el ítem tributario y acá nosotros agregamos igualmente el número de documento, el tipo de documento contable, y acá nosotros vamos a clasificar el ítem de la RLI que va a ser honorarios pagados, ¿cierto? Entonces, el sistema va a ir almacenando toda esta información y va a ir de igual manera llevando un registro en el menú 14 PYME, que es el registro de ingresos y egresos. En el registro de ingresos y egresos van a estar todos aquellos movimientos que tienen una clasificación con el ítem de la RLI. Y va a mostrar los ingresos y los egresos. Y acá nosotros igualmente vamos a poder ver el detalle que se clasificó en el momento de agregar el comprobante. ¿Ya? Entonces, desde acá igualmente podríamos, por ejemplo, cambiar el ítem de la RLI si es que correspondiese. Pero acá nosotros vamos a tener este mantenedor. Además, dentro de este menú 14 Teri ProPyme, en el régimen ProPyme vamos a también tener también el libro de ingreso y egreso y el libro caja de los contribuyentes acogidos a los regímenes ProPyme, que son los libros oficiales que pide el Servicio de Impuestos Internos para llevar el registro de estos ingresos y egresos tributarios. Entonces, desde la contabilidad, nosotros vamos a generar traspaso acá a el registro de ingresos y egresos, y desde este registro de ingresos y egresos se va a ir al módulo tributario, a la opción renta líquida imponible del 14 de número 3. Acá nosotros vamos a encontrar un botón que se llama traspaso de información, que nos va a traer todo ese registro de ingresos y egresos y se va a clasificar en los ítems que nosotros le fuimos asignando. Por ejemplo, acá tenemos los ingresos del giro percibido, los ingresos del giro devengado en ejercicio anterior y percibido en el ejercicio actual, ¿cierto? Eso nos va a dar el total de ingresos anuales, nos va a mostrar de igual manera los movimientos clasificados como existencia, insumos y servicios del negocio pagado, la existencia, insumos y servicios del negocio adeudado en el ejercicio anterior y pagado en el ejercicio actual, las remuneraciones pagadas, honorarios, adquisición de bienes del activo fijo. Por acá vamos a encontrar, por ejemplo, las partidas del artículo 21, no afectadas con el impuesto único del 40%, ¿cierto? El gasto rechazado y otros gastos deducibles de los ingresos. O sea, acá el sistema nos va a mostrar todo lo que yo contabilicé y a todo lo que yo le generé una clasificación y lo va a traspasar a esta base imponible. Y desde esta base imponible nos va a generar el total de ingresos anuales menos el total de egresos anuales que nos va a dar la base imponible que finalmente va a estar aumentada, ¿cierto? Por el gasto rechazado, que es el que nosotros vimos acá, ¿cierto? En las partidas del artículo 21, ahí el agregado se genera de forma automática y nos da la base imponible antes del incentivo del ahorro. Ahora, si nosotros no acogemos no al incentivo del ahorro, acá con el botón editar vamos a tener la base de cálculo, ¿cierto? Donde vamos a tener la base imponible antes del incentivo del ahorro, menos los retiros, menos los gastos rechazados y nos va a generar posteriormente el cálculo de la deducción del 50%. Entonces el sistema nos va a entregar la base imponible afecta impuesto de primera categoría y el impuesto de primera categoría a pagar por la empresa.
Como mencioné hace un ratito, esto tiene implicancia que finalmente ese impuesto de primera categoría posteriormente se traspasa hacia los registros de renta empresarial, por ejemplo, ¿cierto? Como crédito. En el caso de las empresas 14D número 3, eh, la normativa dice que el impuesto de primera categoría pagado por la empresa puede ser utilizado en un 100% como crédito sin la obligación de restituir. ¿Qué quiere decir? Que el 100% del crédito lo vamos a poder utilizar al momento de generar los retiros efectuados por los propietarios. Ya, entonces, de esa forma vamos a poder generar este cálculo. Ahora, también es importante mencionar que eh, este esquema o este cuadro de cálculo que nosotros estamos visualizando también funciona como formulario en pantalla. O sea, si ustedes, por ejemplo, generaron el registro contable durante el año, pero se llevó de forma extra contable el detalle de los ingresos y los egresos generados por la empresa, igualmente nosotros podemos modificar. O sea, todas las casillas de la determinación de la base disponible son editables. Por ejemplo, si yo quisiera agregar acá otro ingreso percibido de vengado, podría agregar acá el monto, ¿cierto? Y el software va a ir generando los cálculos correspondientes que van a afectar finalmente a la base imponible. ¿Ya? Entonces, eso también es un tema importante. Y vamos a ir a acá. Un minuto. Todas las preguntas que tengan las voy a responder al final. Vamos a terminar con la presentación y vamos a ver las preguntas que tengan. Eso lo vamos a ver a través del chat. Vamos a cambiarnos de empresa. Ya vimos la 14D3 entonces. Ahora vamos a ir a acá. Segundo, porque quiero que veamos ahora una empresa 14A. Entonces, para efectos de la 14A, en la empresa 14A dijimos que determinaba su resultado financiero según balance, ¿cierto? Para efectos de generar una renta líquida imponible, en este caso vamos a ir directamente a la opción del módulo tributario, vamos a ir a la opción renta líquida imponible y vamos a seleccionar el régimen 14A. En este caso, debemos agregar el resultado según balance en la primera línea, ¿cierto? Donde debemos agregar ese valor y posteriormente debemos generar los ajustes por agregado y deducciones. ¿Cómo vamos a generar esos ajustes? Vamos a seleccionar acá el botón más y acá el sistema va a permitir agregar información, bueno, en este caso de ajustes por agregado, en grupos, ya sean pagados o provisionados, y por cada grupo nosotros vamos a poder seleccionar subgrupos, que por ejemplo, acá tenemos gastos no aceptados al artículo 31, intereses pagados y rechazados, impuestos, reajuste de intereses y multas, sueldos, remuneraciones, donaciones, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el más común que nosotros vamos a ver dentro de la determinación de la renta líquida disponible es, por ejemplo, el impuesto, donde acá nosotros vamos a seleccionar ese grupo y según el grupo que nosotros seleccionemos, que en este caso es impuesto, nos va a variar este combo de ítems. Y acá en el ítem nosotros tenemos la opción de seleccionar el impuesto de primera categoría, el impuesto territorial y el impuesto del artículo único del artículo 21. Entonces nosotros seleccionamos el impuesto de primera categoría, seleccionamos el mes en el que pagamos ese impuesto, ingresamos una glosa y el monto histórico. Al agregar el monto histórico, el software va a generar el monto actualizado de forma automática, ¿ya? Entonces, eso es un punto también importante. También vamos a poder seleccionar si este gasto rechazado que estamos agregando está afecto al artículo 21, inciso 1, artículo 21, inciso 2, artículo 21, inciso 3, que si es este el caso, debemos asignar también el socio que incurrió en ese gasto rechazado y no afecta al artículo 21. Entonces le damos la opción grabar y de esa forma generamos el ingreso de un agregado. También, por ejemplo, podríamos agregar reajuste de intereses y multa, donde acá vamos a ver que cambian también los ítems. En este caso vamos a seleccionar el fisco, abril, vamos a agregar la glosa y agregamos el monto histórico, ¿cierto? Entonces el sistema nuevamente genera el cálculo del monto actualizado. Lo mismo podemos asignar si es que está afecto al artículo 21, inciso 1, 2 o 3, o no afecta al artículo 21, y le damos la opción grabar. ¿Ya? Entonces de esa forma
podemos ir avanzando con el ingreso de estos ajustes tributarios a la renta líquida imponible. En la opción detalle van a aparecer todos aquellos agregados que hubiésemos agregado a este cálculo y para efectos de ingresar deducciones va a ser la misma mecánica. Pinchamos la opción más y acá vamos a tener una serie de grupos también que van a ser deducciones percibidas, ex desagregados, devengados y en detalle van a estar todos los que hubiésemos agregado, ¿cierto? O que hubiésemos incluido. En el grupo de las percibidas podemos ver que van a estar las utilidades ajenas percibidas con crédito o sin crédito, ¿cierto? Donde en el ítem vamos a poder ingresar, por ejemplo, dividendos percibidos, agregamos el mes, agregamos la glosa, agregamos el monto histórico, vamos a poder agregar la tasa, ¿cierto? Que va a depender de el tipo de empresa en el que venga, y si es con restitución y con derecho a evolución o sin derecho a evolución, ¿cierto? Entonces aquí grabamos esta deducción y va a quedar afectando esta base imponible. Es importante toda esta clasificación que nosotros le vamos a ir dando a cada uno de estos conceptos, porque posteriormente toda esta información, y como mencioné en la parte teórica, alimenta la DJ 1926. Y en este caso, todo lo que nosotros ingresemos dentro de esta determinación de la renta líquida imponible se va a traspasar de forma automática a la DJ 1926 de forma de ser presentada ante impuesto, servicio de impuesto de ingreso. Entonces nos entrega la renta líquida imponible ante el incentivo al ahorro. Igualmente, si nosotros seleccionamos acá, se acoge el incentivo al ahorro, vamos a poder ingresar al cuadro de cálculo para poder determinarlo y generar el cálculo del incentivo al ahorro, que finalmente nos va a rebajar en este caso la renta líquida imponible por la cual se va a determinar el impuesto de primera categoría. También, punto que conversamos anteriormente, el impuesto de primera categoría se va a traspasar posteriormente al registro de renta empresarial. ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos generar el cálculo de la renta líquida disponible en el caso de las empresas 14A y vamos a finalizar con las empresas 14 de 8. Entonces, acá vamos a ir acá. Las empresas 14 de 8 comparten la forma de trabajo del 14 de 3, o sea que de los ingresos que nosotros vayamos ingresando, ya sean la cancelación a proveedores, a clientes, el registro de boletas de honorario, se va a clasificar de la misma forma, o sea, la misma mecánica de trabajo. O sea, que si nosotros ingresamos acá, ingresamos al comprobante que está registrado, le damos la opción guardar comprobante. Igualmente, comparte esta clasificación, ¿cierto? Que nos permite ingresar el número de documento, el tipo de documento contable, ¿cierto? Y todo el detalle de este ingreso. Y en la diferencia que tiene el 14 de 3 y el 14 de 8, que los conceptos no son exactamente los mismos. O sea, por ejemplo, vamos a verlo y lo vamos a ejemplificar mejor con la renta líquida imponible, con la base imponible. Porque finalmente acá nosotros nos basamos en los recuadros del formulario 22 que debemos informar. En el cuadro, en el caso del 14 de 3, nosotros generamos el traspaso de la base imponible al recuadro 17 del formulario 22. En el caso del 14 de 8, me parece mucho que al recuadro 20. Estoy seguro, 20 del formulario 20. Entonces, también comparte que vamos a llevar los movimientos clasificados con un ítem de la RI al registro de ingreso y egreso. También desde acá vamos a poder generar los libros de ingreso y egreso y los libros caja con los formatos oficiales del Servicio de Impuestos Internos. Y en el módulo tributario vamos a tener la renta líquida imponible, ¿cierto? Que en este caso va a ser del régimen 14 de 8, donde también vamos a tener la opción del traspaso de información, donde el software nos va a traer aquellos movimientos que ya están clasificados y que nos va a generar la determinación del total de ingresos contra el total de egresos que nos va a entregar finalmente la base disponible a asignar a propietarios que son contribuyentes de impuestos finales. Acá no tenemos el concepto del agregado, por ejemplo, pero sí tenemos esta base disponible que finalmente es completa y como les comentaba anteriormente, tiene la misma estructura de cálculo que el recuadro 20 del formulario 20. Así que, como les comentaba, también en el 14 de 3, también tiene la opción de poder agregar información. O sea, si yo lo quiero utilizar o lo necesito utilizar como un formulario en pantalla que me permita ir agregando datos,
puedo agregar datos desde esta opción, ¿cierto? Directamente en el formulario que nos va a ir afectando la determinación, en este caso de la base. Ya, entonces hasta ahí vamos a dejar la parte práctica. Ahora sí voy a ir a la opción del chat para ver si es que existe preguntas o dudas de lo que vi. Mauricio pregunta si la depreciación acelerada aplica para el régimen 14A. Sí, el 14A puede utilizar la depreciación acelerada. Recordemos que para las 14A, bueno, la depreciación no tuvo ningún cambio con los cambios o con esta, ¿cómo fue la palabra? Con esta forma de tributación, ¿cierto? Nosotros podemos generar la depreciación de la misma forma que siempre y se pueden acoger a determinar una depreciación acelerada eh, tributaria. En el caso de las empresas ProPyme o las empresas sujetas a los regímenes ProPyme, se habla de una depreciación instantánea porque en el momento en el que se adquiere un activo fijo, tributariamente lo vamos a llevar, lo vamos a rebajar directamente como un egreso. Por lo tanto, no se lleva un control tributario de la depreciación. Eso no quiere decir que financieramente no podamos depreciar nuestro activo para valorizar. Tributariamente, rebajamos como gasto en el momento en el que se adquiere.